Buenos días, doctor José Luis Mateo Valencia. El día de hoy, mi compañero Fabio Ariana Vilangulo y quien le habla María Luisa Arevalo Serrano, le vamos a exponer sobre el método FISH y el método microbial. Para empezar, ¿qué es el método FISH? El método FISH es una técnica que nos permite ver secuencias genéticas específicas directamente en su ubicación original dentro de una célula o tejido. Eh, Imaginemos que queremos encontrar una frase particular en un libro enorme. El método FISH nos permite hacer precisamente eso con nuestro material genético. Su principio es simple pero ingenioso. Se basa en la complementariedad de las bases. Utilizamos pequeñas piezas de ADN o ARN llamadas sondas que están diseñadas para hacer el negativo de la secuencia que buscamos. Estas sondas llevan una etiqueta fluorescente, un fluorocromo. Cuando estas sondas encuentran su pareja perfecta en la célula, se hibridan, es decir, se unen y al ser excitadas por la luz, brillan, revelando la ubicación de esa secuencia. Es como poner un reflector sobre la parte que nos interesa del genoma. Su, su proceso o cómo funciona. Eh, el proceso del método FISH son pasos que son cuidadosamente orquestados. Para empezar, necesitamos fijar la muestra. Esto es crucial para preservar la estructura celular y la integridad del ADN o ARN, asegurando que todo se mantenga en su lugar. Luego viene la preparación de la muestra, donde abrimos el ADN. Este normalmente está en doble hélice y para que nuestras sondas puedan unirse necesitamos separar esas dos hebras y esto se logra desnaturalizándolo con calor o con agentes químicos. En paralelo, preparamos nuestras sondas. Estas son como llaves moleculares diseñadas para encajar perfectamente en la cerradura de la secuencia que buscamos. Las marcamos con diferentes colores fluorescentes para poder distinguirlas. Después tenemos la hibridación. Aquí aplicamos las sondas a nuestra muestra desnaturalizada y les damos tiempo para que encuentren y se unan a sus secuencias complementarias. Es el momento donde la sonda encuentra su objetivo. Después de esta unión, realizamos un lavado riguroso para eliminar cualquier sonda que no se haya unido específicamente. Esto es vital para evitar señales falsas y asegurar que lo que vemos es realmente la secuencia que estamos buscando. Por último, que es el paso más emocionante, es la visualización. Llevamos nuestra muestra a un microscopio de fluorescencia. Cuando la luz adecuada incide sobre la muestra, las ondas unidas emiten un brillo colorido, permitiéndonos ver la ubicación exacta de las secuencias de ADN o ARN que nos interesan. Les voy a hablar de cuatro tipos de sondas del método FISH, porque eh, este método tiene una versatilidad que eh, radica en la variedad de sondas que podemos diseñar nosotros. Y cada tipo de sonda está pensada para un propósito diferente, como si tuviéramos diferentes lentes para observar un genoma. Tenemos las sondas de cromosoma completo, que como su nombre indica, cubre todo un cromosoma. Son fantásticas para identificar translocaciones, es decir, cuando un pedazo de un cromosoma se rompe y se pega en otro. Luego están las sondas centroméricas. Estas se dirigen a los centrómeros, las regiones contenidas en el centro de cada cromosoma. Son muy útiles para contar cromosomas y detectar aneuploidías, que son cambios en el número normal de cromosomas, como en el caso del síndrome de Down, que hay una copia extra en el cromosoma 21. Están las sondas del locus específico, que son mucho más precisas, apuntan a una región muy particular del cromosoma, incluso a un solo gen. Son ideales para encontrar microdeleciones, que son la pérdida de pequeñas secciones de ADN o amplificaciones, cuando hay demasiadas copias de genes. Y finalmente las sondas teloméricas. Estas se dirigen a los extremos de los cromosomas llamados telómeros y son importantes para identificar reordenamientos teloméricos que a veces están asociados con ciertas enfermedades o inestabilidad cromosómica.
Sus aplicaciones lo tenemos en lo que es el ámbito del diagnóstico prenatal, ya que nos ayuda a detectar aneuploidías cromosómicas en fetos como el síndrome de Down o el síndrome de Patau, dando informe crucial a los padres y a los médicos. En oncología, este método ha revolucionado el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, ya que nos permite identificar reordenamientos cromosómicos específicos que impulsan el crecimiento del tumor, como la translocación BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica. También detecta amplificaciones génicas, como la del gen HR2 en el cáncer de mama, lo cual es vital para decidir terapias dirigidas. En el caso del diagnóstico de enfermedades genéticas, es muy bueno para poder detectar lo que son las microdeleciones, que son demasiado pequeñas para verse con técnicas citogenéticas tradicionales, pero que causan síndromes bien conocidos. Incluso en la microbiología, este método se usa para identificar rápidamente los microorganismos patógenos en muestras clínicas o ambientales, lo cual es muy útil para el control de infecciones. Y por último, en la investigación, esta es una herramienta invaluable para mapear genes, estudiar la compleja estructura de nuestros cromosomas y comprender la organización general de nuestro genoma. Les voy a hablar también de las ventajas y desventajas. Entre sus ventajas, en el método FISH destaca su alta especificidad y sensibilidad, es decir, que es muy preciso para encontrar exactamente lo que buscamos y puede detectar cantidades muy pequeñas. Es relativamente rápido en comparación con otras técnicas citogenéticas más laboriosas, como el cariotipo convencional. Además, es muy versátil ya que podemos aplicarlo en una amplia gama de muestras, desde sangre hasta tejidos y células fijadas. Y lo mejor de todo es la visualización directa, ya que podemos ver literalmente dónde está la secuencia de interés dentro de la célula, pero también tiene sus ventajas, ya que las ondas especializadas pueden ser costosas, lo que impacta en el precio de los análisis. También se requiere un equipo especializado con un microscopio de fluorescencia avanzado y software de análisis, lo que representa una inversión inicial. Es importante detectar que el FISH no detecta las mutaciones puntuales o reordenamientos. Y finalmente, la interpretación de los resultados puede ser compleja y requiere personal altamente capacitado y experimentado. Ahora les paso con mi compañero. Continuando con la exposición, me tocó hablar sobre el microarray. ¿Qué es el microarray? El microarray es una técnica de biología molecular que se utiliza para analizar simultáneamente la expresión de miles de genes en una muestra biológica. También lo llaman el chip de ADN, porque este utiliza una pequeña lámina que normalmente es de vidrio o de silicona, en donde se fijan miles de fragmentos de ADN conocido que son llamados sondas. ¿Qué permite este microarray? Permite hacer un escáner de láser que detecta la fluorescencia en cada punto de chip, lo que indica los genes activos y en qué cantidad. Normalmente son rojos y verdes. Los rojos se pueden marcar como genes malos y los verdes como genes buenos y te detecta exactamente la cantidad. Ahora, ¿para qué sirve, no? El microarray sirve para hacer una comparación de expresión genética, lo que permite diferenciar entre células sanas y células enfermas, revelando qué genes están más o menos activos en cada caso. También te permite la clasificación de enfermedades, lo que ayuda a distinguir subtipos de cáncer y otras patologías que están basadas en perfiles moleculares, que quiere decir que esto mejora el pronóstico y a la vez también el diagnóstico. Ahora, también sirve como diagnóstico genético, ya que este identifica alteraciones hereditarias asociadas a enfermedades raras o congénitas. Eh, Esto permite que se haga un diagnóstico precoz. Y también sirve en la farmacología y la medicina personalizada, ya que facilita la selección de tratamientos adaptados al perfil genético de cada persona
optimizando su eficacia y reduciendo sus efectos adversos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo del diagnóstico prenatal y pediátrico con el uso de microarray, ya que permite la identificación de alteraciones cromosómicas, que son las microdelecciones o las microduplicaciones, que no se ven en un cariotipo tradicional, ¿no? Entonces, podría ser que en un feto con una malformación detectada en una ecografía, un microarray puede identificar el síndrome de George, que es una delección 22-11. Entonces, ¿cómo genera esto? Esto genera un impacto temprano y puede hacer que los padres tengan una orientación genética precoz. Otro ejemplo podría ser los trastornos neurológicos y psiquiátricos que permite la comparación genética en cerebros sanos versus los cerebros enfermos. Un claro ejemplo sería un estudio de la esquizofrenia, el autismo, el Alzheimer, detectando genes que en esta expresión normalmente pueden estar alteradas. ¿Cómo es el impacto de este microarray en el diagnóstico de esto? Permite que nosotros podamos comprender el mecanismo molecular y cómo se puede hacer un posible desarrollo de biomarcadores. Y a la vez también permite identificar los fármacos que pueden funcionar de manera correcta en este tipo de trastornos neurológicos. Otro ejemplo podríamos usar en la farmacogenómica, que puede detectar también las variantes que afectan en respuesta a los medicamentos. Este, ¿Qué permite esto? Que ajustemos las dosis, que podamos cambiar de medicamentos según el perfil genético del paciente. También permite la investigación de enfermedades infecciosas, ya que identifica la respuesta inmune del cuerpo a distintos patógenos. Em, Podría ser aquí un ejemplo claro podríamos usar el COVID-19, ya que antes se podía detectar con el microarray qué pacientes eran graves y qué pacientes eran leves, y lo que permitía entender esta tormenta de citoquinas, ¿no? Y nos permitía diseñar terapias más precisas contra infecciones severas. Claro, cabe recalcar que en el tiempo del COVID el tratamiento era ambiguo o simplemente empírico, porque no se conocía un tratamiento adecuado, pero gracias al microarray se ha podido diseñar terapias más precisas contra infecciones más severas, en este caso hablando del COVID-19. Y no solo sirve en la medicina, también sirve también en la agricultura y en la biotecnología vegetal, ya que permite también estudiar la expresión genética en plantas frente al estrés hídrico salino. ¿Qué quiere decir cuando hay cambios climáticos, lluvia ácida? Vamos a dar un ejemplo muy claro que es el arroz, porque con el arroz ha permitido que se detecten genes que se activan bajo sequía. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se comporta el vegetal cuando hay una sequía o cuando hay demasiado exceso de líquido? Entonces, esto genera que los agricultores puedan crear cultivos mucho más resistentes. Mejora también los cultivos y también, como ya mencioné, hace que estos se adapten al cambio climático, ¿no? Ahora, hay una pregunta que dice, ¿se puede editar el ADN con el microarray? No, no se puede editar el ADN, porque este solo sirve para detectar o analizar el contenido genético. Em, Más no se puede editar, aunque el microarray vendría a tener el significado de microarreglo, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el microarray? El microarray funciona de esta forma. Primero, se extrae el ARN y se aísla el ARN mensajero de la muestra biológica como tejidos o células, y luego se hace una síntesis del ADN complementario fluorescente y se retrotranscribe el ADN complementario, y este se marca con fluoros, que son las moléculas fluorescentes. Entonces se va a dar una hibridación al microarray. El ADN complementario marcado se aplica sobre el chip del microarray, donde se une de forma híbrida con zonas específicas que están previamente ya fijadas. Ahora, luego de esto se realiza un escáner, como se puede ver en la imagen, que detecta la intensidad fluorescente en cada punto del chip, ¿no?
Entonces, cuanto más luz hay mayor expresión del gen. Ahora, ¿qué permite esto? Que se dé unos análisis de datos que se pueden interpretar en patrones de expresión genética para entender qué genes están activos o o qué genes están silenciados en diferentes condiciones en las que están las muestras, ¿no? Ahora, tiene ventajas y también tiene limitaciones. Las ventajas es que te permite analizar miles de genes de forma simultánea, y ya que gracias a su diseño de zonas específicas, los microarrays pueden detectar variaciones o patrones de expresión genética que van a gran escala en una sola muestra. Ahora, otra ventaja es que es muy rápido y es muy eficiente. En comparación a otros métodos tradicionales, el microarray ofrece resultados en poco tiempo y es ideal para estudios a gran escala. Un ejemplo de eso fue el COVID, porque necesitábamos las muestras ya rápidas, entonces el microarray ayudó a que nosotros podamos generar terapias rápidas y complementarias. Y también aporta información útil para diagnóstico de tratamiento, ya que se utiliza mucho en la medicina personalizada, ya que permite identificar patrones genéticos y perfiles que están asociados con enfermedades, lo cual te permite tomar decisiones terapéuticas más precisas y así el paciente puede responder de mejor manera a los medicamentos. Ahora, tiene muchas limitaciones también, lo que solamente permite generar genes conocidos. O sea, hay un sesgo hacia lo conocido, que quiere decir que al solo detectar genes preseleccionados en el chip, se corre el riesgo de que pueda pasar a veces por alto algunas mutaciones o regiones que no han sido incluidos en la muestra, lo cual limita descubrimientos a veces inesperados en los diagnósticos. Ahora, también en el microarray puede haber errores de hibridación. Estos errores de hibridación se conocen como falso positivo o negativo, que quiere decir que al haber una hibridación incompleta o inespecificada en el ARN, o puede generar señales incorrectas. A esto se le denomina el falso positivo. Por ejemplo, en falso positivo de microarray se puede hacer una prueba muy común, es la prueba del CD4 del VIH, que hace que, por ejemplo, un paciente se saque la sangre, se coloque en el chip de microarray, entonces no ha habido una hibridación correcta o ha sido una hibridación incompleta, entonces arroja un falso positivo o falso negativo, que quiere decir no se sabe con exactitud si el paciente está dando positivo o está dando negativo. Pero hay un mito que dice que normalmente cuando se ocurren estos falsos positivos, la mayoría de casos son positivos, pero ha habido casos que normalmente hay pacientes que han hecho estas pruebas y ha dado negativo en muchos casos, cuando ya se hicieron unas pruebas más complejas o más exactas para determinar este gen. Ahora, otro proceso requiere de validación con otras técnicas, como ya mencioné, cuando arroja un falso positivo o negativo. Para llegar al diagnóstico exacto se necesita que se usen otras pruebas como un PCR en tiempo real, etcétera, ¿no? Ahora, en conclusión, el microarray es una técnica eh, que representa una herramienta clave en la biología molecular, que permite el análisis simultáneo de miles de genes en una sola muestra. Y su principal valor radica en la capacidad de detectar patrones en una expresión genética, identificar mutaciones, variaciones, facilita el diagnóstico, tratamiento de diversas enfermedades, especialmente se utiliza en el cáncer y en los trastornos genéticos. Y aunque no modifique el ADN, su precisión es muy eficaz y rápida, lo que lo convierte en un instrumento poderoso para la medicina personalizada, la investigación genómica, el desarrollo de terapias dirigidas, que es el boom actualmente. Muchas gracias.